Este proyecto supone una colaboración entre el Ayuntamiento de Málaga, en su labor de protección del legado histórico-artístico y arqueológico de Málaga. La puesta en valor de este yacimiento tiene como objetivo el conocimiento de la cultura fenicia, que fue de gran importancia en Málaga, como lo demuestran la gran cantidad de asentamientos que se encuentran distribuidos a lo largo del litoral malagueño. El yacimiento fue descubierto en los años 60 y ha sido objeto de excavaciones arqueológicas desde 1987. Los trabajos han puesto al descubierto una ciudad fenicia de grandes proporciones, situada en una antigua isla en el delta del río Guadalhorce. Las excavaciones arqueológicas han revelado que se trata de un asentamiento fenicio, con una trama urbana compleja, con una estructura formada por grandes viviendas, con calles porticadas, con posibles áreas de mercado, restos de edificaciones portuarias. Estudiando, que están investigando, el tiempo que tienen programado de estudio y que él os lo explique todo directamente. 1 millón de gracias por venir y además eso pretendíamos la divulgación, que os llegue a los centros educativos la información de primera mano desde el equipo de investigación. Gracias a todos por venir. Bueno, pues como dice Maricruz, bienvenidos al yacimiento del Cerro del Villar. Y bueno, para nosotros, para los arqueólogos, sin duda, tenéis que pensar que nuestro objetivo siempre detrás de la investigación es la difusión y que llegue al máximo número de personas posible, y vosotros en ese sentido pensamos que sois las personas adecuadas para que desde el propio entorno, partiendo de Churriana y en general hacia Málaga, pues podamos hacer a la ciudadanía consciente del interés del yacimiento arqueológico que estamos investigando. Os comento también, antes de empezar, que estamos en una excavación que está en curso, una excavación abierta, no es un yacimiento acondicionado para la visita, ¿eh? Entonces nosotros hemos balizado con cinta algunos de los cortes que vamos a ver, pero os pido que tengáis mucha atención y que estemos agrupados siempre, ¿de acuerdo? Porque hay algunos límites de los sondeos con simplemente excavados en el filo de la tierra, entonces hay que evitar siempre acercarse al filo de los cortes y no despistarse, porque puede haber caída a distinto nivel, ¿de acuerdo? Los fenicios se implantaron en origen en una isla. O sea, el sitio que nosotros vamos a visitar estaba rodeado de agua en lo que era un amplio delta del río Guadalhorce, de la desembocadura del río Guadalhorce. ¿Y por qué se instalaron aquí? Pues porque para ellos estos sitios eran ideales porque tenían muy buenas condiciones portuarias. Pensad que este proyecto fenicio es el resultado de pueblos que proceden del Próximo Oriente. Ciudades como Sidón y en particular de Tiro, el actual Líbano, que se vienen expandiendo, creando asentamientos o colonias y que llegan hasta el otro extremo del Mediterráneo. Entonces, la base del éxito de su proyecto estaba precisamente en instalarse en asentamientos como las islas, para poder llegar a ellos mediante la navegación, eran grandes navegantes, y para poder establecer desde aquí relaciones de intercambio con las poblaciones locales. O sea, ese era el éxito de su proyecto. Ellos, vamos a ver, que producen una serie de productos elaborados en el asentamiento, que los envasan en el asentamiento. Ahora vamos a ver los restos de algunos de esos contenedores, ¿no? Y que lo van a ir distribuyendo
por sus zonas de influencia, que para que os hagáis una idea, van hacia el Mediterráneo. Sabemos que hay materiales o productos envasados en el Cerro del Villar que están llegando a la zona de Alicante, Murcia o incluso a Cataluña, y que por otro lado van hacia el Atlántico. Hay productos que salen de aquí, que llegan por ejemplo a Lisboa, fijaos, navegando hasta Lisboa, y hacia el sur del Atlántico, hacia Essaouira, en Marruecos, ¿no? Pero antes del Cerro del Villar, que lo podéis ver como un asentamiento propiamente urbano, con calles, ahora lo comentaremos, y con manzanas de edificios, antes de eso, los fenicios se implantaron en la bahía de Málaga en otra isla, en una isla que se conoce como la Rebanadilla, y que se ubicaba, veis en la torre, el pirulí aquel del aeropuerto, ahí al fondo, aproximadamente a 1 kilómetro al norte, o sea, otra isla, que actualmente se ubica bajo la segunda pista del aeropuerto. El éxito del proyecto va a ser en que ellos elaboran manufacturas. Y esas manufacturas van a ser sobre todo salazones de pescado, pero también productos agrarios. Hemos encontrado alguna ánfora que conserva todavía semillas o pepitas de uva. O sea, parece que el vino es otro de los productos elaborados que tiene particular éxito para empezar a intercambiarlo con los grupos locales. Bueno, pues tenemos una idea general, ¿no?, de yacimientos, y todo eso es el resultado de la investigación de una serie de sondeos arqueológicos que se realizan sobre todo entre los años 80 y principios del siglo XXI, entre el 87 y el 2003 aproximadamente. Hace unos 20 años que no se volvía a investigar en el yacimiento, y pensar que de la extensión original de la isla, que pudo llegar a alcanzar hasta aproximadamente unas 8 hectáreas, 80.000 metros cuadrados aproximadamente, y con un urbanismo que estamos viendo que debió ser bastante denso, sin embargo solo se habían excavado una serie de sectores que nos habían permitido conocer la existencia de una casa que tenía un embarcadero en esta zona, la existencia de talleres alfareros, como estaba comentando, donde están haciendo estos contenedores cerámicos, con una habitación incluso donde aparece embutida en el suelo una ánfora, que es donde se suministra de agua el propio alfarero, que la tenía expuesta en el Museo de Málaga. Pensad que la mayoría del material, o lo mejor, lo tenemos en la aduana. ¿Cómo eran estos edificios? Pues fijaos, son edificios con muros rectos, con ángulos que separan distintas habitaciones con distintas funcionalidades, y con zócalos hechos de piedra local, que se recrecían con barro y solían tener techos planos. Podían tener más de una planta. Si los muros son anchos, normalmente se nos está diciendo que puede ser un edificio que tuvo más de una altura, ¿no? Lo que vamos a ver ahora precisamente son los restos de zócalos como estos que estáis viendo aquí, que nos diferencian espacios donde, en función de los restos que se conservan, podemos interpretar a qué se dedicaba cada habitación. Cuál era la zona de consumo, de preparación de alimentos, ¿no?, de uso doméstico, la zona de los talleres, la zona de almacenamiento. Todo eso lo podemos ver en función de los restos arqueológicos que se conservan en cada una de las habitaciones, ¿no? Y ver también las separaciones que hay entre los edificios y la cronología, ¿no?, de estas construcciones, cuando se abandonaron, por qué se abandonaron, si sufrieron algún tipo de episodio de destrucción. Ese es el trabajo, ese es el día a día de los arqueólogos, ¿no? Eso es lo que hacemos nosotros aquí cuando estamos trabajando en el campo. Pues si queréis, vamos a entrar un poco a... Esto que se ven aquí, estos muros, son esos zócalos que hacen compartimentaciones, distintas habitaciones de lo que sería ya un importante edificio fenicio. O sea, fijaos que además tiene muros muy anchos
Normalmente ellos utilizan un patrón de medida, que es el codo, que suele tener unos 48 centímetros, un codo real egipcio, y modulan, o sea, un codo, codo y medio, ¿no? Y a partir de ahí pues hacen su estancia, o sea, hay un artesano, ¿no? Que tiene una escuadra que le sirve para hacer los ángulos rectos, un arquitecto, ¿no? Y que de la época que va diseñando los edificios, ¿no? Y como podéis ver, pues utilizaron roca local. En la propia isla, que se forma por un cúmulo de sedimento, de limo, ¿no? Ahí no había muchas piedras. Entonces tuvieron que ir en pequeñas embarcaciones por el entorno, hacia la zona del campamento de Benítez, toda la Sierra de Churriana. Hemos estado viendo las rocas que utilizan y son rocas de la zona, ¿no? Que fueron trayendo expresamente para construir la base, lo que son los cimientos y los zócalos de los edificios, ¿no? ¿Qué hacían luego? Pues como decía antes, recrecían con adobes, con barro, y luego ponían vigas de madera que normalmente para tener una distancia suficiente y cubrir las crujías tienen que ser de pino, o sea, un árbol que genere un tronco recto y con suficientes dimensiones para llegar de una crujía a otra, y sobre eso hacían techos planos que además eran techos practicables. Os he dicho eso, las características arquitectónicas, los elementos que emplean, ¿no? Y edificios grandes y complejos. Bueno, pues este se acabará ya el año que viene, y ya cuando vengáis el año que viene veremos qué es lo que ha aparecido, ¿no? Los materiales y los usos. En aquel siguiente corte, tenemos uno aquí tapado porque solo ha aparecido un muro, no tenía mucho que enseñar, pero nos vamos a ir al siguiente, donde sí vais a ver algo de lo que os digo ahora, cómo dentro de las habitaciones empiezan a aparecer ya distintos tipos de vasijas, con suelos que aparecen, como os decía, a distintas alturas, progresivamente, ¿no? En dirección a lo que sería el filo ya o el borde de la isla, la dinámica. Y precisamente en esa terraza intermedia, ahí está lo que os comentaba. ¿Te importa, Antonio? ¿Te importa a ti señalarlo desde allí dentro? ¿Veis? Hay una concentración de... Él os va a señalar ahora las especies. Ah, se ve perfectamente. Hay ostras, hay almejas y hay coquitos. Es increíble, sí que parece. Todo, también aparecen restos cerámicos, algún fragmento de asa. Se ve que es una zona donde ellos han depositado los restos de la comida. Parece que estaba en una fosa, simplemente una fosa, un hoyo, y donde ellos van depositando. Como si fuera un basurero. Efectivamente, es un basurero donde se han tirado los restos de una comida. No descartamos que a lo mejor fuese una calle, que fuese un espacio de calle, de zona abierta, ¿no? Y que ahí se hiciera se limpiaran las casas, pero la zona común fuera el lugar donde se arrojaban los restos de las actividades cotidianas, ¿no? Y tendría sentido porque podía ser una calle interior y que ese muro actuase como una especie de cerca o de valla que delimitase el asentamiento.